que hoy nos visita un joven. ¿Alguien más? Denle un aplauso al joven, amén. Bienvenido a casa de un puerto del cielo. Vámonos al libro de Judas. Sí, hay un Judas, no Iscariote. Hay un Judas en la Biblia que fue hermano de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Judas fue hermano de nuestro Señor Jesucristo, únicamente más por la parte de María, su madre, amén. Aleluya. Diga aleluya. Aleluya. El libro de Judas 1 dice así. Si usted ve, dice Judas, siervo de Jesucristo. ¿Hermano de quién? De Jacobo. Jacobo y Judas fueron hermanos de Jesús, únicamente de María. Para la gente que no sabe, María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, tuvo más hijos después de Jesús. La Biblia lo dice, pero ese es otro tema, ¿eh? Y en Judas, que es el libro de Judas, él escribe una carta general. Dice, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esa carta viajó por muchas partes del mundo. Aleluya. Para que la iglesia, que eres tú, que soy yo, que fueron ellos, tuvieran cuidado de estas cosas. Diga cuidado. Y dice en Judas 1:4 así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Aleluya. Ahora, mi papá usaba una frase que no es lo mismo la amnesia que la magnesia. Parece lo mismo por el tono, pero no. No es lo mismo libertad que libertinaje. Aquí usted tiene la mujer la libertad de venir. Estamos en Veracruz. Como usted guste. Usted puede venir en pantalón, puede venir en vestido. Es la libertad que Dios le dio, mas no en el libertinaje. ¿Qué sería libertinaje? Que usted viniera con vestidos enseñando casi todos los senos, por decirlo así. O el problema no es que la mujer use pantalón, sino por qué usa pantalón. Si lo usa por comodidad, porque le agrada usar el pantalón, amén. Pero si lo usa para mostrar su cuerpo a los hombres, sobre todo si es casada, muy mal hecho. Entonces, aquí tenemos la libertad porque la mujer puede venir si quiere pintada o no pintada, con prendas o no. Tenemos esa libertad en Cristo Jesús. Aleluya. Nada más que desafortunadamente, ¿verdad? Hay congregaciones cristianas que no permiten que la mujer use cierto tipo de ropa, o se cante o se alabe con X tipo de música. Aleluya. Los grupos religiosos, ellos enumeran lo que sí debe de ser y lo que no debe de ser en alabanza. Aleluya. Usted oyó un ritmo tropical, cumbia, como usted le quiere llamar, para alabar y adorar. ¿Por qué lo usamos por aquí así? Bueno, porque Veracruz, al ser costa, le gusta mucho ese tipo de ritmo, ese tipo de música. Y es atractivo cuando usamos esa música y se le mete ¿qué? El mensaje del Señor. Es atractivo. Más sin embargo, hay grupos religiosos que, como dije en un principio, enumeran la música que sí es de Dios y la que no es de Dios. Nosotros, usted sabe que hace 2 o 3 años atrás fuimos a muchas escuelas y se hicieron obras de teatro. ¿Y qué se usaba? El rap, ¿no? ¿Es rap o reggaetón? Rap. Se usaba. ¿Pero con qué? Con letra cristiana, y eso impactó. Tenían los jóvenes como adonalados. Sin embargo, para algunos grupos religiosos dicen que no, eso no es de Dios, que eso es del enemigo. Porque así son los grupos religiosos. Pero esa es la libertad que tenemos nosotros. Aleluya. De poder alabar y
Gracias a Dios que así es. Pero dice que algunos hombres entraron encubiertamente. ¿Para qué? Para hacer de la libertad un libertinaje. Yo no sé, usted en las redes sociales a veces ponen, sobre todo en el YouTube, las cosas raras que se hacen dentro de la iglesia. Ponen la unción del pie y como están muy altos, oran y la hacen así y le ponen el pie en la frente y caen todos ahí, según llenos de la unción. No lo critico, pero son unciones medias raras. La unción de la Coca-Cola, sí, créalo usted, agarran una Coca-Cola y se la empiezan a vaciar y les empieza a pegar como que están hundidos, no sé qué. Y lo peor, que hay una unción que se llama la unción del beso, donde el predicador, el pastor local, besa a una que otra de las que están ahí. Ahí lo pasan en el video, está tremendo eso. ¿Qué hicieron? De la libertad un libertinaje. Sí, aleluya. Y eso es lo que hace que la gente diga, para eso mejor me quedo en el mundo. Pero tú tienes que recordar en tu corazón, óyelo bien, amado y amada del Señor, que la imagen a seguir se llama Jesús. Diga Jesús. Jesús. No es ni el pastor que está aquí al frente, ni el hermano más, el hermano o la hermana más ungido que tú quieras ver. No. Esa no es la imagen a seguir. La imagen a seguir se llama Jesucristo. Aleluya. Amén. Y cuando en una iglesia tú encuentras libertinaje y tú sabiendo y conociendo de la palabra, date la media vuelta, no te metas en problemas y huye de ese lugar, porque no es de Dios. Sí, Diga aleluya. aleluya. Entonces, algunos hombres han entrado, y cuando se llama que han entrado, se refiere, se han introducido dentro del cristianismo, y son del enemigo. No son trigo, son cizaña. Están para matar, robar y destruir todo lo que es Dios y la gracia de Dios. Diga aleluya. Aleluya. Yo le dije a usted que la venida del Señor Jesús está muy cerca. Y que la Biblia dice que solamente los que están preparados o preparadas se irán con Él. No porque te llames cristiano o cristiana te vas con el Señor, no, que no te engañe el enemigo. Tú vas a ser levantado, amado hermano o hermana, porque tú estabas preparada en tu corazón para el Señor. Aleluya. No me he cansado de decir que la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón, sobre todo, porque de Él mana la vida para este tiempo aquí y para el venidero. Tu corazón. ¿Qué es el corazón espiritual? El punto central, lo profundo de tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, de ahí fluye, ahí entra todo y de ahí sale. Aleluya. Sobre toda cosa guarda ¿qué? Guarda tu corazón. Entonces estos estaban destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia. Tenemos que aprender a distinguir lo que es la gracia y el libertinaje. Parece a veces como que creen que es la gracia. No, es la desgracia. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Eso todavía está peor todavía. Mas quiero recordaros que ya una vez los había sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que ¿qué? A los que no creyeron. Pónganme bien atención porque toda esta parte de Judas es muy interesante. Todos sabemos perfectamente que el pueblo de Dios fue humillado, oprimido por casi 430 años. ¿Por qué digo por casi? Porque en el tiempo de José el Soñador no fueron oprimidos. Pero cuando José el Soñador y esa generación murieron dentro de Egipto, los siguientes faraones no conocían el pueblo de Dios, que era Israel, y lo oprimían, lo humillaban, lo tenían como esclavos. Niño varón que nacía, tenían que matarlo las parteras. Y entonces bajo ese clamor, cuando estaban en Egipto,
Dios levanta a Moisés, su profeta, y lo usa con mano poderosa. Y usted sabe todo lo que hizo en Egipto, las señales, las plagas, la mortandad de los primogénitos. Y lo último, cuando viene en Egipto, lo último que hizo dentro de Egipto fue ¿qué? La mortandad de los primogénitos. Y entonces Faraón dice, ahora sí, váyanse. Egipto estaba toda destruida por causa de que Dios estaba sacando a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Egipto tipifica mundo. Egipto tipifica mundo. ¿Qué hizo? Dice que en un día todas las huestes de Dios que estaban en Egipto salieron de Egipto y partieron camino ¿qué? Al desierto. Y empezaron a caminar por el desierto. Pero ¿qué pasó? Dice la historia bíblica como ahí, que Dios los rescató, los sacó de Egipto y dijeron, aleluya, el Dios todopoderoso que tenemos. Ellos vieron todas las maravillas de Dios y ya que iban camino ¿a dónde? A la tierra prometida. Porque estando en Egipto, Dios les prometió una tierra que fluía leche y miel, donde ellos iban ¿a qué? A reposar, a descansar y a vivir directamente con Dios en esa tierra. Y salieron por el desierto. ¿Y qué pasó? Se empezaron a desviar en el desierto. Y en ese desierto, ¿qué pasó? Dice la historia bíblica, usted lo sabe. Se empezó a morir multitud de gente. ¿Por qué? Porque empezaron ¿a qué? A pecar contra Dios. Después de que Dios los había rescatado, después de que Dios los había sacado de Egipto, murieron en el desierto. Y muchos de nosotros conocimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesús. Un día, póngame bien atención, levantamos nuestras manos y decimos, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Y fuimos salvos. Y a partir de ahí, aunque usted no lo vio, salió de las tinieblas del mundo y Dios lo rescató a la luz admirable de su presencia. ¿Y después de qué? De ser hijos del diablo, pasamos a ser ¿qué? Hijos de Dios. Pero aún siendo hijos de Dios, la salvación se pierde. Hay pastores que dicen que la salvación no se pierde. Yo no entiendo de dónde sacan eso. Si hay un sinnúmero de partes bíblicas donde hombres que Dios los salvó perdieron su salvación, perdón. ¿Puede ser aleluya? Aleluya. Mas quiero recordaros que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado a su pueblo, como a ti como a mí, sacándolo de Egipto, de la perdición donde andábamos, después destruyó a los que no creyeron. Porque creyeron ¿cómo? Por un tiempo. ¿Cuándo creyeron? Cuando los rescató de lo que ellos estaban padeciendo. Y así mucha gente viene a la iglesia para que se le resuelva el problema. Pero cuando empieza a caminar, si yo acepto a Cristo, yo quiero a Cristo, pero sana esta situación. Yo acepto a Cristo, pero este es mi problema tan grande, resuélvelo. Y viene Dios, te sana, viene Dios, te resuelve tu problema, viene Dios y viene Dios y viene Dios. Pero cuando ya no necesita nada, porque ya todo lo hizo, como que ya no va caminando por el camino que es hacia la vida eterna, como que de repente vas caminando, pero te desvías a la derecha y te sales del camino y te pierdes. Por eso usted ve cristianos y cristianas que un día usted lo vio en gloria y en poder, y luego ¿cómo lo vio? En derrota,
en fracaso. ¿Por qué? Porque Dios los salvó, los cambió, los restauró y se le dio esas tinieblas que tenían. Se le empezó a ver ese brillo que todo el mundo veía. Aleluya. Pastor, yo siento que ese brillo se fue de mi vida. Yo siento que lo que un día yo fui ya no está. Tiene usted razón. Yo buscaba a Dios con todo mi corazón, pero me desvié. Ibas caminando con el Señor por el buen camino y te desviaste feo. Para acá, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ni modo, lo que haya pasado acá, regrésate, llega aquí y empieza a caminar por el camino correcto. No hay otra. No hay de otra. Porque si sigues por ese camino es de perdición en este tiempo y en el venidero. Diga aleluya. Aleluya. ¿Qué pasó? Los destruyó después de que fueron salvos y fueron libres. Los destruyó. Dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el gran juicio del gran día. ¿Qué pasaron con los ángeles que se rebelaron contra Dios? Aquellos ángeles que Dios puso al cuidado de esta tierra. ¿Usted nunca ha leído el libro de Enoc? Le llaman un libro apócrifo. No tiene nada de apócrifo. Para mí el libro de Enoc es que tenía que haber estado ahí. Como dicen en el canon bíblico, tenía que haber estado. Pero ¿saben por qué no pusieron el libro de Enoc ahí? Porque restaría lo que nos enseña en la NASA. Que hay un sol a millones y que hay planetas alrededor del sol, dándole vueltas al sol como la Tierra. Entonces, dice lo que nos enseña, que la Tierra va girando en su órbita de traslación y de rotación. Ella misma va girando y más aparte va. Eso es lo que nos enseñaron, pero no lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la Tierra está estática y que hay un domo y que no gira ni se traslada ni gira en sí misma. Y no es una esfera, sino un círculo, que es muy distinto. Parece que esfera y círculo es lo mismo. Claro que no, es un círculo. Eso dice la Biblia y yo lo creo. Aleluya. Y quien gira alrededor de la tierra es el sol y la luna. Increíble engaño que estaba. Investíguenlo. Alguien dijo, eso del terraplanismo es nuevo. No, señor. Antes de la NASA, los mayas, los egipcios, los hindúes y todas esas etnias sabían que la tierra era plana y que hay un domo, nadie puede entrar ni salir. Pastor, ya está bien tocado. Eso no fue lo que me enseñaron en la escuela. Tú supieras cada cosa que nos han enseñado. Y estos ángeles, ¿qué fueron? ¿Dónde? Presos en la oscuridad. Ahí están. Porque se rebelaron contra Dios. Porque la Biblia dice que Dios puso ángeles al cuidado de su humanidad. Pero esos ángeles dicen que estaban viendo las mujeres. Las mujeres. Los ángeles de Dios vieron a las mujeres y las vieron hermosas. ¿Y qué pasó? Las agarraron, se llegaron a ellas y tuvieron ¿qué? Hijos. Sí, amén. Aleluya. Los famosos nefilines. Por eso usted encuentra gigantes enterrados y muchas otras cosas. Hay una realidad, sí hubo gigantes. Es más, la Biblia nos habla de que el rey David peleó con gigantes, de que Josué peleó con gigantes. Había gigantes en la tierra, claro que sí. Y no fue producto de la creación de Dios, fue producto de los ángeles que se rebelaron contra Dios y se llegaron, dice, a las hijas de los hombres.
y tuvieron esas hijas de los hombres, o sea, las mujeres, híbridos. Diga híbridos. Híbridos. ¿Sabe que la Biblia dice, y no se equivoca, que cuando Cristo venga será como los tiempos de Noé? Porque en los tiempos de Noé había gigantes y había híbridos. ¿Y sabe por qué estamos en los tiempos de Noé? ¿Qué creen que están haciendo? Pues híbridos, clonaciones, inventos, los que se creen Dios. Le hago una pregunta. ¿Saben cuál ha sido la vacuna tradicional siempre? Los anticuerpos hechos del mismo cuerpo del ser humano. Por eso la vacuna rusa era una vacuna que a mí me gustó, si así fue. Porque fue una vacuna hecha con los mismos anticuerpos del ser humano. No así la vacuna que lo hicieron con adenovirus de la gripa del chimpancé y se la empujaron a millones de seres humanos. Sí, una vacuna que fue hecha del moquillo del chimpancé, si usted no lo sabe. Y se la aplicaron a millones. Hombre, este pastor me salió político para nada. Yo estoy hablando de Biblia. Que en el tiempo de la venida de Jesús, dice, será como los tiempos de Noé. Va a haber híbridos. Oiga lo que le digo. Va a haber gente híbrida. Yo siempre le he dicho a usted, yo no estoy contra las vacunas. Nada más fíjese usted qué vacuna se pone. No le vayan a cambiar su información genética. Y muchas otras cosas más. Conste, para el video lo estoy diciendo. Yo no estoy contra las vacunas, ni contra ninguna ciencia que hagan los hombres. No, la ciencia Dios la permitió para sanidad de los hombres. Yo he ido a hospitales. Yo le dije muchas veces, yo iba al quinto y sexto piso con mi gafete al regional. Y yo nunca le digo a un enfermo, quítese eso que tiene usted, quítese lo otro. Mira, me hubieran sacado a cocotarse de ahí. No, ¿usted cree que ese medicamento ahí Dios le va a hacer? Créalo. Claro que sí. No estoy fuera de eso. Estos ángeles que se rebelaron. Y dice que le agarraron como un intercesor a Enoc. Y le dijeron, Enoc, intercede por nosotros y pídele a Dios. Y dijo Dios, no hay perdón para ellos. Y se quedan ahí en los abismos hasta el tiempo del fin. ¿Saben que estos ángeles que están en los abismos encadenados en el tiempo del juicio de la tierra van a ser sueltos? Sí, amén. ¿Usted no sabe eso? ¿Usted nunca ha leído el libro de Apocalipsis? De esos ángeles que están para el tiempo del fin. Esos son. Y son tremendos ángeles de alta jerarquía. Usted lo verá cuando salga un día a hacer juicio sobre esta tierra. Amén, gloria a Dios. Aquí lo está diciendo. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el gran juicio del gran día. Ahí están. Amén. Preparados, atados, ahí están encadenados, pero van a ser sueltos. Aleluya. Dice, y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las que estaban alrededor, Sodoma y Gomorra y las ciudades alrededor, como usted dice, Medellín, ¿y qué está alrededor? Veracruz, Boca del Río, Jamapa, y las ciudades alrededor, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo de ¿qué? Del fuego eterno. ¿Usted sabe qué le pasó a Sodoma y Gomorra? ¿Qué es lo que se le llama al homosexualismo hoy? Sodomismo. ¿De dónde viene la palabra sodomismo? De Sodoma, de Gomorra. ¿Por qué? Porque ellos eran practicantes de tener sexo con el mismo sexo.
hombre con hombre, mujer con mujer. Y usted sabe la historia bíblica, que viene Dios caminando con los ángeles y va hacia Sodoma y a Gomorra. Dice, pero le voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer en Sodoma y a Gomorra. Y entonces llega Dios con los ángeles a donde estaba Abraham. Y le empieza a decir a Abraham lo que va a hacer en Sodoma y Gomorra, que va a llevar fuego y azufre y que la va a destruir por el pecado tan grande. Dice, porque hasta el cielo ha llegado lo que están haciendo. No se arrepienten. Entonces Abraham dice, ¿matarás al justo con el impío? No te harás al juez de toda la tierra. Si hay 50 justos, los mataré. Por amor a los 50, no los destruiré. Usted sabe esa historia. Que quienes estaban ahí como justos en Sodoma y Gomorra, Lot, sus hijas y su esposa. Amén, gloria a Dios. Y mientras que estaba Lot, sus hijas y su esposa, Sodoma y Gomorra no podía ser destruida porque había justos. Aleluya. La tipología de este tiempo es que mientras que la iglesia del Señor esté aquí en la tierra y no sea levantada, sacada, no puede haber destrucción masiva sobre este mundo. Pero cuando la iglesia sea levantada, vámonos iglesia, entonces viene lo mismo que pasó en Sodoma y Gomorra. Óiganlo bien, está escrito en el libro de Apocalipsis que lloverá fuego del cielo con granizo, si piedra de granizo, va a venir con lumbre a este mundo. Así está escrito. Por eso estamos aquí, buscando ser perdonados, buscando ser rescatados. Aleluya. Diga aleluya. Como Sodoma y Gomorra y los alrededores. ¿Y qué pasó? Llegan los ángeles a Sodoma y a Gomorra. Y cuando vieron la belleza de los ángeles, dice la historia, que todo el pueblo, desde grandes hasta los más chicos, porque se metieron los ángeles a la casa de Lot, vinieron a tocarle. Lot, ábrenos, ábrenos, Lot, ábrenos. Y sale Lot, dice, no hagan ese mal tan grande, se lo quieren violar. Tener sexo con los ángeles. Miren, aquí tengo mis hijas vírgenes, se las doy, pero no hagan mal tan grande, le dice. No hagan mal tan grande. Queremos a ellos. No les gustaban las mujeres y eran hombres. Querían hombre con hombre. Aleluya. Entonces, cállate, tú eres forastero, le dice. Y empiezan a ¿qué? A jalonear a Lot. Y entonces los ángeles abren la puerta, tiran un relámpago, lo dejan como ciego y agarran la mano y meten a Lot a su casa a los ángeles. ¿Quién más hay familiar aquí? Le dicen. ¿Quién más hay familiar aquí? Yernos, ¿quién más hay? Sácalos, porque vamos a acabar con este lugar. Dice la historia que cuando estaba amaneciendo los ángeles decían, apresúrate porque viene el juicio sobre este lugar. Dice que le dice Lot, mira, allá hay una comunidad que se llama Zoar, ¿me das chance que llegue allá? Dice, apresúrate. Y entonces sale Lot, sus dos hijas y su esposa. Dice, pero no volteen atrás. Y empiezan a caminar, y cuando iban llegando a Zoar, suponiendo que a Medellín o a Jamapa, se vio que el fuego, los truenos que estaban ¿qué? Siendo destruidas, ¿qué? Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Y entonces la mujer de Lot voltea para ver lo que estaba pasando donde ella vivía y se quedó como estatua de sal. No pudo llegar ¿qué? Al lugar de la promesa de la salvación. ¿Cómo se quedó? Como estatua de sal. Aleluya. Y como estatua de sal, muchos hoy fueron salvados, redimidos, pero no van a llegar a ser levantados y se van a quedar espiritualmente como estatua de sal. Habiendo estado sentados en la casa del Señor, su salvación no va a ser completada. ¿Puede decir aleluya? Aleluya. Está tremendo. Toda esa carta la estaba enviando ¿quién? Pues el apóstol, porque venía siendo un apóstol también Judas. ¿Por qué creen que ustedes ponen, donde quiera ponen los muñecotes de San Judas, Tadeo, igualito a Jesús? ¿Por qué creen que ponen a San Judas Tadeo como si fuera Jesús? Porque saben que era hermano de Jesús de madre.
y lo ponen como milagroso. ¿Puede ser aleluya? Aleluya. Conste, a mí nadie me dijo nada. Yo preparé lo que tenía que preparar hoy y de eso estoy hablando. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué le pasó a Sodoma y a Gomorra? Fueron puestas por ejemplo. ¿Para qué fue Sodoma y Gomorra destruido? Para este tiempo son nuestro ejemplo. Aguas. ¿Sufriendo qué? El castigo del fuego eterno. ¿Saben qué? ¿Por qué la Biblia es veraz? Porque se ha comprobado geológica, biológica y geográficamente todo. Usted va a Sodoma y a Gomorra y usted encuentra geológicamente rascan y ven las capas de fuego y azufre. Ven arqueológicamente la arqueología. El mapa existió Zoar. Y Aleluya. así, usted ve cuando los carros del faraón en el Mar Rojo han encontrado ruedas de aquellos tiempos Sí, amén. del faraón en el Mar Rojo. Aleluya. Arqueológica, geológica y geográficamente todo se ha encontrado. Hasta el arca de Noé en el monte Ararat se ha encontrado donde reposó. Aleluya. La Biblia es verdad. Esto no es una fantasía. No es un libro de historietas. La Biblia es presente, futuro, pasado. La Biblia es presente, futuro, pasado. Presente, futuro, pasado. Porque nosotros vivimos un presente y conocemos el pasado arqueológico y de todas maneras se conoce el pasado. Pero vamos a un futuro, porque para Dios es porque para Dios todo es ¿qué? Pasado ya. Aleluya. Usted sabe que hay un cielo y hay un infierno. Amén. Y que hay millares en el infierno y millares en el cielo. Porque Dios ya nos lo mostró. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. No obstante, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ahí está otra. La diversidad de causas por las cuales pasan situaciones en tu vida. Hemos visto algunas antes, pero también dice que ¿qué? Que rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Oye usted? Aleluya. Por eso tenga mucho cuidado de hablar de su pastor o de cualquier autoridad dentro de la casa del Señor. Tenga mucho cuidado con faltarle el respeto a su padre o a su madre, que son su autoridad. Aleluya. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor ¿qué? Te reprenda. Y de ahí se agarran la iglesia tradicional para decir: el Señor te reprenda. Así dice, no, nosotros decimos en el nombre de Jesús, te atamos y te echamos fuera, en el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice que Jesús nos dijo en Marcos y en Juan: os doy potestad de hollar, o sea, de pisar serpientes y escorpiones. Pues no está hablando de los animales comunes, sino de demonios. Aleluya. Y sobre toda la fuerza del mal, y nada os dañará. Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Por eso decimos: en el nombre de Jesús. Ahora te atamos y te echamos fuera en el nombre de Jesús. Sé libre. Ah, pero algunos salieron de aquí. Dije: algunos, no todos. Ahora los jueces dicen: el Señor te reprenda, dijo a Chihuahua. Y cuando lo reprendías en el nombre de Jesús y se iba, estabas engañado por el diablo todo. No cabe duda que si le dicen que el cielo es verde, porque se lo dijeron no. Aleluya. Ay de ellos. Dice 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen.
Y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales ¿qué? Irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de ¿qué? De Caín. ¿Qué era un Caín? Un hombre que alababa a Dios, un hombre que hacía holocausto a Dios, pero su corazón estaba como podrido. Amén, gloria a Dios. Él quería ser ¿qué? El primer lugar en todo, aunque no se mereciera el primer lugar. Aleluya. Odió a Caín tanto, odió a Caín a Abel tanto, que lo mató por odio. Y estando los dos llegando siempre a la misma presencia de Dios, Dios los recibía a los dos siempre en su presencia. Ahí hacían sus altares, sus sacrificios, pero como Dios veía más con agrado el altar de Abel, Caín le dio odio. Sí, amén. Porque veía el semblante, cuando Dios veía el sacrificio y el holocausto de Abel, sonreía, pero cuando veía el de Caín, no sonreía igual. Porque Caín le daba lo que sobraba, las obras, y Abel le daba lo mejor para su vida. Aleluya. Amén. Y por eso lo dio y lo mató. Me estorba, yo quiero ser lo que tú eres. El problema es en la iglesia que hay gente que quiere el lugar de otro. Dice, si lo quito, Dios me pone. No, si lo quitas con tu lengua culebrera, Dios pone a otro. Aleluya. Pero aquí no te pone, Amén, gloria a porque Dios. Dios conoce tu corazón. Aleluya. ¿Puedes decir aleluya? Aleluya. Así de sencillo. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por lucro en el error de Balaam. Otro que tenía comunicación con Dios y Dios le había dado el poder para bendecir y el poder para maldecir. Póngame bien atención, para no nos robe el enemigo. Balaam era un profeta que tenía el poder para bendecir y para maldecir, Aleluya. pero se vendía por lucro. Si alguien venía y le decía, maldíceme a ese pueblo, maldíceme a esta gente, le daban dinero, lo maldecía, y tal cual como lo hacía, sucedía, porque tenía ese poder, esa gracia dada por Dios. Sí, amén. Y así hoy, usted ve gente que está lucrando con esa unción de parte de Dios. Y por eso los ve como multimillonarios, que nada tiene que ver que sean millonarios. Estoy hablando del corazón, pero muy millonarios. Cabulean a la gente para sacarle dinero. Aleluya. ¿Puede decir aleluya? Aleluya. Dice la historia bíblica, me voy rápido, que Balaam, llegó el rey Balaam y vio que venía el pueblo de Israel. Le dice, Balaam, quiero que me maldigas a ese pueblo. Era el pueblo de Dios. Se le presenta a Dios, dice, cuidadito me maldices a mi pueblo, cuidadito. Dice Balaam, no, aquí no, si el poder que tengo me lo dio, no. Y nunca lo pudo maldecir. Pero como no lo pudo maldecir, ponme bien atención, hay gente que se cree más inteligente que Dios. Si no lo puedo maldecir porque Dios me dijo, pero hay algo que Dios no me dijo y eso voy a usar. Digo, mira, Balaam, te voy a decir cómo va a caer tu pueblo. Con tu mujer seduce el pueblo de Israel y vas a ver cómo van a caer adorando y haciendo. ¿Y qué hizo? Las mujeres de Balaam se fueron sobre el pueblo de Israel, los sedujeron y acabaron el pueblo de Israel adorando dioses ajenos en locuras y lascivias y en otro tipo de cosas. Y entonces, ¿qué vino? Directo maldición sobre el pueblo de Israel. ¿Usted cree que Dios no vio eso? El consejo que Balaam le dio a Balaam, claro que lo vio. Pasado el tiempo, estaba en guerra y Balaam andaba por ahí y vino algo y le atravesó la espada a Balaam así. Y murió Balaam, el traidor y el que usaba el poder para lucrar.
Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios sobre los enfermos, pusimos nuestras manos y sanaron. Apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Nunca os conocí. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque por su fruto Lo conocemos. se conoce el árbol. Así es, amén. Si da mangos o da espinos, por su fruto se conoce el árbol. ¿Y Amén. cómo era Balaam? Igual que Caín. Estaban delante de Dios, pero los dos con corazón podrido. Aleluya. Y perecieron, ya casi cierran, y perecieron ¿qué? En la contradicción de Coré. ¿Quién fue Coré? El que se le levantó a su siervo Moisés en el desierto. Usted conoce esa historia. El que dijo, basta Moisés, todos ellos son santos. Eran lisonjeros. Y en medio de ellos está Jehová. Puta, ¿qué no sabían? Claro que lo sabían. ¿Y qué dice la historia bíblica? Que Coré con su séquito pusieron en contra de Moisés y de Aarón a todo el pueblo. Nadie seguía ya a Moisés y a Aarón, nadie seguía a Coré, sin haber hecho ni siquiera una señal. ¿Usted sabe qué pasó al final? Se abrió la tierra y se tragó a Coré con toda su familia. Porque dijo Dios, el que yo puse, y mi siervo es Moisés y Aarón, mi sacerdote. Punto. Cierro con él. Aguántate. Dios establece siempre casas y establece hombres y mujeres de Dios. Trigo, diga trigo. Trigo. Pero cuando la iglesia o el lugar se duerme, viene el diablo y trae personas que aparentemente son cristianas y piadosas, pero son cizañas. Son las que entran a la iglesia para matar, robar y destruir. Aleluya. Y desde el cielo, Satanás se levantó al final del día, ¿cómo? Como cizaña, convenciendo a la tercera parte de las estrellas del cielo de que el que estaba sentado en el trono estaba mal. Y de la misma manera se levantó ¿qué? Coré y su séquito, y le dijo, el que está ahí como pastor, ese está mal. Síganme a mí, yo estoy bien. Iglesia del Señor, usted va a leer en su casa el libro de Judas completo. Vienen mucho más cosas, pero por el tiempo y porque miren cómo estoy empapadito, Aleluya. no se puede. Cierra tus ojos ahí. Cierra tus ojos. Yo quiero recordarte con tus ojos ahí cerrados que Cristo viene pronto. Amén. Él viene por su iglesia. Aleluya. Cristo viene pronto. Amén. Viene por su iglesia. Y Dios te está anticipando que si vas por caminos equivocados, te vuelvas al camino. Cristo viene pronto. Y la palabra dice que para su venida, que está pronta, lo que más abundaría sería ¿qué? El engaño. Y el engaño está hoy sobreabundante en todas las áreas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te pido y te ruego, Señor de gloria y de poder, en el nombre poderoso de Jesús, que tu palabra no regrese vacía a ti, Señor, sino que cuando llegue a tu presencia, lleve mucho fruto. Yo te ruego, mi Dios, que cualquier hijo tuyo, hija tuya, que tú sepas, Señor, aún quizá yo no lo sé, esté desviado a su camino, se vuelva a Él, Señor. Y que aquellos que están bien delante de tu presencia, cuídalos para que permanezcan. Tu venida está cerca, mi Dios. Y te ruego para que más almas
sean salvadas y rescatadas de las garras del enemigo, Señor. Que las traigas de las tinieblas a tu luz admirable. Reconocemos, Padre, que tu Hijo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Reconocemos, Padre eterno, que tú enviaste a tu precioso y bello Espíritu Santo y Él está aquí en la tierra, reinando sobre nuestras vidas. Aleluya. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, te sentimos, Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Te amamos, Espíritu Santo. Gracias, precioso Espíritu. Gracias, precioso Señor. Iglesia, si usted tiene que pedirle perdón, pídale perdón ahí. Dile, Señor, perdóname porque he pecado contra ti. Límpiame, cámbiame, transfórmame a tu imagen, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Póngase de pie, amén. Cristo le ama y su pastor también. Póngase de pie.